Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a esta sesión. Quiero, lo primero, agradecer a la organización por haberme invitado a participar entre dos ponentes que son absolutamente de excepción. Y voy a pasar a presentarlos. Obviamente necesitaré una conferencia entera para presentar a cada uno de ellos, pero de lo que se trata es de que les escuchen ustedes. Así que paso a presentar al primero de nuestros ponentes, Charles Powell, bien conocido por todos. Después él hablará, gracias, Palma, un rato sobre el tema que se le ha asignado o sobre el tema que a él le parezca, que estará estupendamente. Y después daremos la palabra a don Alberto Ruiz Gallardón, que igual tiene un tema, pero me parece a mí que con el bagaje que tiene seguramente que sabrá darle distintos enfoques. Paso a presentar muy brevemente el currículum de Charles Powell. Saben todos que es el director del Real Instituto Elcano desde el año 2012. Nació en 1960, de padre inglés y madre española. 60. ¿Qué he dicho? Has dicho 60. He dicho 60, ¿no? Está bien. A ver, en el año 1980 quedaría mejor. De padre inglés y madre española, es licenciado en Historia y Literatura y director en Historia por la Universidad de Oxford. En esta universidad fue profesor de Historia Contemporánea Europea en Corpus Christi College. Mi inglés es lamentable, pero, en fin, J.I. Fellow en University College y Junior Researcher Fellow en St. Anthony College. Asimismo, ha sido profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, de la que me congratulo de haber sido compañera suya, entre 2001 y 2023, así como profesor visitante en la Universidad Católica de Portugal y la Universidad Hebrea de Jerusalén. A lo largo de su vida académica se ha dedicado principalmente al estudio de la historia política de la España contemporánea, tanto en su vertiente interna como externa. Entre sus numerosas publicaciones destacan los libros El piloto del cambio, El rey, la monarquía y la transición a la democracia, Premio Espejo de España, de Planeta. Otro libro, Juan Carlos of Spain, Self-Made Monarch, la primera biografía del monarca publicada en lengua inglesa. España en democracia, 1975-2000, fue premio Así fue, de Plaza y Janés. Adolfo Suárez, el presidente que se hizo a sí mismo, en 2004, y El amigo americano, España en los Estados Unidos, de la dictadura a la democracia. A finales de este año verá la luz su próximo libro, Diplomacia Real, Juan Carlos I y la proyección exterior de España. Imagínense cómo vamos a estar todos deseando que este libro salga a nuestras librerías. Charles es uno de los fundadores y actual vicepresidente de la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas, una iniciativa surgida de la sociedad civil española que pretende contribuir al conocimiento y al estudio comparado de la monarquía parlamentaria española, mediante la realización de trabajos de investigación novedosos y la celebración de debates públicos. En reconocimiento de su labor como director del Real Instituto Elcano, Charles ha sido nombrado oficial de la Orden de la Estrella de Italia, compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge del Reino Unido, comendador de la Orden al Mérito de la República de Rumanía y caballero de la Orden al Mérito de la República de Polonia. Yo creo que esto es más que suficiente para hacernos una mínima idea del bagaje que tiene Charles Powell, del que además me congratulo de ser, además de haber sido colegas de profesión, de ser amiga suya. Así que, Charles, tienes la palabra. Muchísimas gracias, María. Buenos días, señoras y señores, queridos amigos. Para mí es un honor y un placer estar aquí hoy, esta mañana. Fundamentalmente, claro, porque la institución convocante es mi universidad, CEU San Pablo, y porque me permite volver a ver a queridas compañeras como María, Cristina y otras personas que están aquí. Como ha mencionado María, impulsamos hace unos años la creación de REMCO. Está aquí nuestro presidente Laborda. Está aquí también Benigno Vendás, que fue uno de los cofundadores de esta organización. Y simplemente quiero aprovechar para animarles a visitar nuestra página web. Estamos realizando trabajos inéditos sobre la monarquía parlamentaria, que es un tema que curiosamente ha suscitado poco interés académico, incluso en países como mi otro país, el Reino Unido. Uno pensaría que habría decenas de especialistas que se dedican al estudio de esta institución y, sin embargo, no es así. Y quiero adelantarles que en septiembre publicaremos el primer
estudio y el más detallado que jamás se haya realizado sobre el coste de la monarquía. Nos parece importante porque, como ustedes saben, hay dos críticas que habitualmente se hacen a esta institución. Por un lado, la idea de que es una institución que es una antiguaya, que no es moderna, que no es democrática, que está desconectada del mundo real. Y la segunda crítica, más concreta, es que es excesivamente cara. Bueno, sobre la primera cuestión ya se ha pronunciado el presidente Laborda y otros de los ponentes. Sobre la segunda cuestión, espero que nuestro estudio les ayude a disipar las dudas que puedan ustedes tener al respecto. Yo hoy quiero hablar sobre un aspecto que tampoco se había estudiado mucho, que es el de la proyección exterior de España a través de la corona y de la monarquía. Como ha comentado María, acabo de terminar un libro de unas 650 páginas basado en miles de documentos diplomáticos inéditos recabados de archivos de distintos países sobre la actuación del rey don Juan Carlos en el exterior, no solamente durante su reinado, 1975-2014, sino también en la época en la que era príncipe de España. Había pensado al principio hablar sobre eso, pero creo que esto lo hablaré cuando presente mi libro, María, si me permites, y por lo tanto esta mañana quería concentrarme en un enfoque un poquito más abstracto o más teórico sobre el papel de la monarquía en relación con la dimensión exterior. Y aquí, obviamente, me tengo que remitir a los orígenes. Como ustedes recordarán, cuando don Juan Carlos fue proclamado rey, el 22 de noviembre de 1975, heredó los poderes que definía la Ley Orgánica del Estado, sometida a referéndum en el año 66 y que entró en vigor en 1967. De acuerdo con la Ley Orgánica del Estado, el futuro monarca ejercería el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ejercería el poder supremo político y administrativo y dirigiría la gobernanza del reino por medio del Consejo de Ministros. Además, sería responsabilidad suya velar por la seguridad del Estado en el exterior. También cabe recordar que don Juan Carlos, como monarca que fue inicialmente de las leyes fundamentales, estaría sometido siempre a refrendo del presidente de las Cortes, del presidente del Gobierno o del ministro de turno. Subrayo este antecedente constitucional o semiconstitucional. Hay personas que no otorgan a la Ley Orgánica del Estado el carácter de Constitución, porque efectivamente formalmente no lo tuvo. Pero menciono esto porque este es el punto de partida del reinado. Estos son los poderes que don Juan Carlos hereda del régimen de Franco. Y algunos de estos poderes, por cierto, están descritos de forma muy parecida en la Constitución de 1978. Esto hay personas a las que les puede parecer ofensivo. Yo creo que lo que refleja es la realidad de la evolución histórica y política que ha conocido España. En lo que se refiere a su papel externo, el artículo 56.1 de la Constitución dice así: el monarca asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente en relación con las naciones de su comunidad histórica. Esta es, por lo tanto, su principal función, una función de representación. Por cierto, cuando se debatió la Constitución, hubo cierto debate sobre cómo definir esa comunidad histórica. Para la mayoría de los expertos era evidente que se refería a la América española, pero quiero recordar que un futuro ministro de Asuntos Exteriores, como fue José Pedro Pérez Ciorca, sostuvo entonces que este concepto, la comunidad histórica, debía incluir, por ejemplo, a las Filipinas o Guinea Ecuatorial, una visión quizás un poquito excesivamente expansiva del concepto de comunidad histórica española. En todo caso, la Constitución lo que define es el carácter esencialmente simbólico. Como nos recuerda Miguel Fernández Palacios, diplomático, jurista, actual embajador de España en Roma, la Constitución dice que el rey asume, no ejerce, no ejecuta, no implementa. Y además, el artículo 97 nos recuerda que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Por lo tanto, aparentemente no debería haber muchas dudas y además la Constitución impone el refrendo. Los constitucionalistas, yo no lo soy, pero les leo con gran interés, los constitucionalistas suelen hablar de dos tipos de refrendo, el explícito y el implícito.
El referendo explícito sería aquel que obliga al rey a firmar, por ejemplo, un decreto, una ley, y el implícito sería aquel que se produce mediante la presencia, por ejemplo, de un ministro de jornada acompañando al monarca en un viaje. Hay ciertas lagunas no cubiertas por la Constitución. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el rey recibe a un visitante extranjero importante sin la presencia de ninguna autoridad española? En teoría, el rey tendría que informar posteriormente del contenido de esa conversación al Gobierno y de esta manera el referendo implícito también se habría activado. Pero hay lagunas. Por cierto, tampoco, según la tradición, esto no es una cuestión constitucional, hay actos del rey en las relaciones exteriores que no exigen referendo. Por ejemplo, sus mensajes de condolencias, sus mensajes de felicitaciones a jefes de Estado, etcétera, no requieren ninguna participación del Gobierno. Las otras funciones del monarca se parecen, insisto, bastante, por cierto, a las de la Ley Orgánica del Estado. Acreditar a embajadores y recibir las credenciales de los embajadores acreditados ante él, artículo 63.1. Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, artículo 63.2. Previa autorización de las Cortes, declarar la guerra y hacer la paz, artículo 63.3. Hay un artículo especialmente interesante y creo que poco comentado o poco comprendido. La Constitución reconoce al rey el derecho a ser informado de los asuntos de Estado y de presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno, artículo 62G. Aquí hay una cierta ambigüedad. Si el rey lo estima oportuno, pero el presidente del Gobierno no realiza esa petición, no puede producirse este acto. Por lo tanto, tiene que haber un entendimiento fundamental en este como en otros aspectos entre el monarca y el presidente del Gobierno. Y esta es una cuestión a la que volveré una y otra vez. La clave de la monarquía parlamentaria es la relación entre el monarca y el presidente del Gobierno. Si esta no funciona, el sistema no funciona. Y este derecho a ser informado nos remite, y yo siendo también inglés no puedo evitarlo, al famoso libro de Walter Bagehot, The English Constitution, de 1867, texto muy conocido en relación con los poderes del monarca, que afirma que el rey tiene el derecho a ser consultado, el derecho a alentar y el derecho a advertir. Y una cuestión que no se plantea, creo, suficientemente es cuándo y cómo y dónde se ejercen estos derechos del monarca. Y yo identifico 5 momentos o 5 oportunidades. Y en muchos casos estos 5 momentos han estado relacionados con la dimensión exterior. En primer lugar, las audiencias semanales del presidente del Gobierno. Entrevisté hace poco a Felipe González para mi libro y él había calculado que había pasado 1.532 horas con Su Majestad el Rey Juan Carlos en estas audiencias semanales que se celebraban los martes por la mañana y solían tener una duración de 1 hora aproximadamente. En segundo lugar, en los mensajes de Navidad, que se han mencionado en la sesión anterior. En tercer lugar, los discursos con ocasión de la Pascua militar, más importantes de lo que a veces creemos. En cuarto lugar, en sus discursos en la recepción anual al cuerpo diplomático, cuyo contenido, obviamente, versaba sobre temas internacionales. Y en quinto lugar, como también ha comentado Leopoldo Calvo Sotelo esta mañana, los grandes mensajes excepcionales, el del 23 de febrero y el del 11M. En otras palabras, la capacidad del rey para actuar de árbitro y moderador se ejerce también a través de estas ocasiones. Y una de las dificultades que tenemos los historiadores y los politólogos a la hora de explicar la importancia de la corona es que, para ser eficaces, estos ejercicios de arbitraje y moderación muchas veces son discretos, cuando no secretos, y por lo tanto son difíciles de documentar. Afortunadamente, yo en mi libro he podido recopilar las transcripciones de centenares de conversaciones que el rey Juan Carlos mantuvo a lo largo de su reinado con diplomáticos extranjeros, incluso algunas de ellas grabadas, por cierto, no siempre con su conocimiento, una práctica quizás no del todo elegante en algunos casos. Pero lo que quiero subrayar es que la Constitución define un carácter esencialmente simbólico de la función del rey en la política exterior, pero en realidad
el papel del rey ha ido mucho más allá, tanto de don Juan Carlos como de don Felipe en la actualidad. Se ha dicho muchas veces, el rey no tiene potestas, pero sí tiene autoritas en el ámbito de la política internacional. Sin duda es así, y el monarca puede y debe influir en las decisiones de política exterior del Gobierno. Como decía Miguel Herrero de Miñón en uno de sus trabajos más importantes sobre este tema, el rey es un actor sustancial de la política exterior. Y esto básicamente por tres motivos. Por su experiencia y por la memoria institucional que acumula a lo largo de los años. En segundo lugar, por su conocimiento de los países y de las personas. Y en tercer lugar, por su papel directo en negociaciones de todo tipo. Yo diría que los reyes, tanto don Juan Carlos como don Felipe, básicamente han ejercido tres tipos de diplomacia. La diplomacia política convencional, con actores estatales, gubernamentales. La diplomacia económica, tanto con actores gubernamentales como con actores privados, empresarios y demás. Y, en tercer lugar, un aspecto también muy poco estudiado, y en REMCO nos queremos dedicar a esto, la dimensión de la diplomacia pública, es decir, esto que a veces llamamos, y Joseph Nye ha fallecido hace relativamente poco, el poder blando de un país. El poder blando de un país es el poder de atracción, el poder de influencia, que se mide en ámbitos como el arte, la cultura y el deporte. Quiero subrayar también que la eficacia del monarca ha variado mucho en función de la naturaleza política de sus interlocutores, de los jefes de Estado con los que interactuaba. Y se pueden agrupar en 5 categorías. En primer lugar, otros jefes de Estado de otras monarquías parlamentarias. Aquí estamos hablando básicamente de Europa occidental y del Japón. Obviamente, debido a los escasos poderes constitucionales de esos otros monarcas, aquí cabe hablar de la existencia de una especie de club. De hecho, los monarcas jóvenes tienen un grupo de WhatsApp y comparten habitualmente información, incluso sobre sus presidentes del Gobierno. Espero que esta información esté adecuadamente protegida, sobre todo en algunos países en concreto. En segundo lugar, los monarcas interactúan con monarcas hereditarios, pero de estados autoritarios. Estoy pensando en países como Marruecos o los países del Golfo Arábigo. En el caso de don Juan Carlos, como saben ustedes, esta relación fue extraordinariamente estrecha, fundamentalmente debido a la coyuntura económica que le tocó vivir, las crisis del petróleo de 1973 y 79. En el caso de don Felipe, la relación es menos estrecha. En tercer lugar, los reyes han interactuado con jefes de Estado que son presidentes de repúblicas democráticas, pero con grandes poderes ejecutivos, fundamentalmente Estados Unidos y Francia. Esta no ha sido siempre una relación fácil. En la época del presidente Aznar, por ejemplo, hubo cierta fricción porque al presidente Aznar no le parecía bien, no le agradaba que el rey Juan Carlos tuviese una relación tan directa con los presidentes de Francia y Estados Unidos, que tienen poderes ejecutivos precisamente en el ámbito de la política exterior. En cuarto lugar, los reyes interactúan con jefes de Estado, con presidentes de repúblicas parlamentarias como Alemania e Italia. Aquí la relación es mucho más ligera, digamos, porque estos no son presidentes que tengan grandes poderes ejecutivos. Y, por último, tenemos la relación del jefe de Estado con presidentes de la República no democráticas. Estoy pensando, por ejemplo, en, antiguamente, sobre todo, muchos jefes de Estado de repúblicas latinoamericanas. Y la actuación del rey en la política exterior se plasma y se visibiliza, sobre todo, en las visitas de Estado. De nuevo, un tema que no se estudia a menudo, ni los politólogos ni los historiadores lo hacen, debido a este primer prejuicio al que me he referido antes, ¿no? Esta idea de que la monarquía es una antigualla, es algo del pasado, solo interesa a los que se interesan por temas como el protocolo y estas tonterías, supuestas tonterías que en realidad son muy importantes, por cierto. Y aquí lo que quiero recordar es una tipología elaborada por Eric Goldstein, un politólogo holandés, que ha establecido 4 tipos de viajes de Estado. En primer lugar, un tipo muy interesante, en mi opinión, que él denomina la visita catalizadora. Se refiere a visitas de Estado en los cuales el visitante, el monarca visitante en este caso, acude a un país para apoyar
a una minoría o a una facción, puede ser una mayoría silenciosa, que vive en ese país y que no puede expresar libremente sus opiniones. En el caso español, por ejemplo, estaríamos hablando de la visita a la Argentina, 1978, gobernando la atroz junta militar de Jorge Videla. Marcelino Oreja, a quien siempre tengo presente y quiero tener un recuerdo para él hoy también aquí, cuando he hablado muchas veces sobre ese viaje, y él recordaba con cierta ironía los esfuerzos de Videla por abrazar al rey y los esfuerzos igualmente vigorosos del rey para evitar ser abrazado, porque claro, el rey no quería esa foto, ¿no? Pero durante ese viaje el rey logró que se liberasen a una decena de presos políticos, habló sobre la democracia en la presencia de la plana mayor de la Junta Militar. Lo hizo de nuevo en Brasil en el 83 y en Uruguay en el 83 también. En Uruguay, por ejemplo, se reunió en privado con los máximos dirigentes de la oposición democrática uruguaya del momento, y años después José María Sanguinetti reconoció que ese viaje había sido un punto de inflexión en la transición uruguaya. De hecho, se hizo una encuesta en Uruguay según la cual 2 de cada 3 uruguayos habían visto con sus propios ojos a los reyes cuando pasaban en coche por las calles de Montevideo, y el 70% pensaban que la visita del rey había sido un acicate para el proceso democratizador. Por lo tanto, visita catalizadora. En segundo lugar, viajes relacionados con lo que Goldstein llama estatus, aceptación y reconciliación. Es decir, los viajes de Estado sirven para reconocer el lugar que ocupa un Estado en el sistema internacional. Y también sirven sobre todo para formalizar, para visualizar simbólicamente la aceptación de un Estado. Aquí el viaje más importante, y por eso escogí una foto de ese discurso para mi libro El amigo americano, fue el viaje de los reyes a Estados Unidos y sobre todo el discurso del rey Juan Carlos ante el Congreso estadounidense el 2 de julio del año 76, cuando por primera vez anunció su intención de convertirse en el rey de una monarquía parlamentaria. Viajes parecidos podrían ser el de Francia en el 76, Alemania 77. Viajes de reconciliación también son importantes. Por ejemplo, primer viaje a México después del establecimiento de relaciones, año 78, a China también en el 78, a la Unión Soviética en el 84, al Reino Unido en el 86 o a Israel en el 93. Es decir, la corona tiene un potencial histórico y simbólico del que carecen normalmente los presidentes de las repúblicas parlamentarias o no parlamentarias para transmitir esta reconciliación histórica entre pueblos. El tercer tipo de viaje sería lo que Goldstein llama construcción de alianzas. Esto es más fácil de comprender. Estaríamos ante los viajes realizados por los reyes, por ejemplo, en los años 70 a los países miembros de la Comunidad Europea, previo a la accesión de España en el año 75. Y, por último, lo que Goldstein llama trade sweeteners, es decir, facilitadoras de comercio, sobre todo en épocas de crisis. Ya he mencionado las crisis de petróleo, pero también en los 2000 se olvida mucho que en los últimos años del reinado de don Juan Carlos hizo un gran esfuerzo por ayudar a las empresas españolas a ganar contratos y también a atraer inversiones después de la terrible crisis financiera del 2008. ¿Cómo se explica, pasando ya a una consideración un poco más teórica, cómo se explica la eficacia de la corona en el exterior? Yo lo atribuyo fundamentalmente a la dimensión simbólica. La Constitución dice que el rey es símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Benigno me ha oído estas críticas a la Constitución española, él me perdonará como gran constitucionalista que es. A mí me parece pobre esta definición. El rey es mucho más que el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. El símbolo es de la unidad y la permanencia de la nación española. No se habla nunca de la historia en la Constitución del 78 y se habla poco de la nación española. ¿Qué es un símbolo? Y esto creo que es muy relevante. De nuevo, uno de mis héroes, Miguel Herrero de Miñón, padre de la Constitución, tiene una descripción preciosa que les quiero leer, aunque es un poco larga. Un símbolo es aquel elemento de la realidad en el que, mediante imágenes, se expresan no solo sentimientos, sino conocimientos, y en virtud del cual se tiene acceso a un orden distinto, difícil cuando no imposible de alcanzar,
por otras vías. Esto es muy elegante, muy conciso y extraordinariamente perspicaz, en mi opinión. ¿Y por qué funciona esto en el caso de la corona? Porque el monarca puede fundirse, puede mezclarse, puede confundirse con la identidad de una comunidad humana, la comunidad humana que encabeza, y con la historia de un determinado grupo humano. Básicamente, el rey es el que conecta a los ciudadanos con su historia. Y don Juan Carlos fue un símbolo muy potente en el exterior, sobre todo en los 70, en los 80, porque era el símbolo de una reconciliación nacional que se había producido dentro de la propia España. Es decir, se convirtió en el mejor símbolo de la nueva España democrática, europea y también americana que él había hecho tanto por alumbrar. Otros factores que explican el éxito de este potencial para la proyección exterior. En primer lugar, el carácter hereditario de la jefatura del Estado en una monarquía garantiza, en teoría casi siempre, largos periodos en el ejercicio de ese cargo, es decir, la continuidad. Los reyes están al servicio del Estado, de la sociedad, y interactúan con distintos gobiernos sucesivos con independencia de su ideología. Y esto tiene virtudes hacia dentro y hacia afuera. Fíjense que don Juan Carlos, por ejemplo, convivió con 7 presidentes del gobierno y 13 ministros de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, pudo ayudar a educar, si se me permite esa expresión, a estas figuras políticas en temas internacionales que ellos en buena medida desconocían cuando llegaron a sus cargos. Al mismo tiempo, y hacia afuera, don Juan Carlos coincidió con 10 presidentes de Estados Unidos, de Gerald Ford a Barack Obama, y antes había conocido a Kennedy, a Johnson y a Nixon. Y conoció también a 6 presidentes de la República en Francia, de Giscard a Hollande, y antes había conocido a Pompidou. Es decir, el conocimiento, la continuidad permite una interacción y un conocimiento de las grandes personalidades, de los grandes líderes mundiales que normalmente no se produce en otras estructuras políticas. Esta continuidad tiene otras ventajas. Una importantísima es que aporta visibilidad al monarca en el exterior. En el año 88, el CIS, todavía una institución seria entonces, hizo una encuesta midiendo el grado de conocimiento del rey Juan Carlos y de Felipe González en todos los países de la entonces Comunidad Económica Europea. Y es muy interesante ver dónde eran más conocidos unos y otros, pero el rey era siempre mucho más conocido que Felipe González en todos los países, por la continuidad y obviamente por la visibilidad de su puesto. Y eso permite a los reyes contribuir a la marca país. De nuevo, es una faceta de este poder blando español al que me refería. El poder simbólico del monarca también se debe, y voy terminando, al hecho de que no es un cargo electo. Esto es muy importante. Cuando la gente dice la monarquía no es democrática, yo digo, exacto. Esa es la gracia de la monarquía. El monarca tiene unos poderes muy tasados. El poder del refrendo. Prácticamente no puede hacer nada sin algún tipo de intervención, de control político. Pero el hecho de no ser un cargo electo es muy importante. Los jefes de Estado en las repúblicas, sean elegidos directamente o sean elegidos por sus parlamentos, son fruto de una elección, por definición. Y una elección, por definición, implica división, implica descarte. Y en cambio, el monarca tiene la capacidad para representar a toda la nación, o casi toda la nación. Obviamente siempre habrá en la realidad algunos elementos que no se sienten representados por ese monarca. Pero esta capacidad de representar a toda la comunidad, porque no solo representa a la comunidad, representa también a la historia del país, tiene, creo, un extraordinario poder. Y unido al carácter no democrático, o mejor dicho, no elegido, está el hecho de que el monarca se puede mantener por encima de la contienda política. Es un servidor del Estado. De hecho, es el único estadista del país, si me permiten esa expresión, o el estadista por excelencia.
Y además esto significa que no está supeditado a los ciclos electorales. Los políticos piensan en meses, en años, en algunas ocasiones en semanas y en días, por lo que estamos viendo en la actualidad. Los monarcas piensan en décadas. Don Felipe está pensando en la sucesión que protagonizará en su día doña Leonor. Y termino, para no aburrirles más, con un comentario final. La crisis política actual tiene lamentablemente un reflejo en la merma de la contribución que hasta ahora venía realizando la corona a la proyección exterior de España. Porque, como he dicho antes, la clave de bóveda de este sistema es el entendimiento entre el monarca y el presidente del Gobierno. Son un tándem decisivo. Cuando ha habido presidentes del Gobierno que han entendido que esto es un juego de suma positiva y no un juego de suma cero, que son papeles absolutamente complementarios, que el presidente del Gobierno nunca debe tener envidia del éxito del monarca, esta es una fórmula extraordinariamente potente y eficaz. Hoy, lamentablemente, esto no es así. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Charles, por la interesantísima charla que yo creo que ya está suscitando muchas preguntas y porque te has ajustado, vamos, incluso mejor de lo previsto al tiempo. Así que gracias, porque así luego tendremos un rato para el coloquio. Y si la charla del doctor Powell ha sido insuperable, pienso que solo alguien puede estar a la altura, que es don Alberto Ruiz Gallardón. También lo digo porque esta es la mesa que me toca superar. Estoy convencida de que ha habido excelentes ponentes antes, los habrá después, pero a mí me ha tocado con dos grandes, así que voy a disfrutarlo. Voy a leer pues también un currículum muy breve de don Alberto Ruiz Gallardón Jiménez, que va a ser el siguiente ponente. Don Alberto nació en Madrid el 11 de diciembre de 1958, es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, era centro adscrito a la Universidad Complutense en aquel momento y ahora es universidad propia. Tenemos el gusto, ¿no?, de tenerlo como alumni de nuestra universidad, y es además doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad de Haifa. En el año 1980 se incorporó al ejercicio profesional en el despacho de su padre, José María Ruiz Gallardón. En 1982 concurre a las oposiciones al Ministerio Fiscal, obteniendo el número 2 de la 28ª promoción del Ministerio Público. Inmediatamente solicitó la excedencia también la tiene, pero bueno, solicitó la excedencia para volver a ejercer como abogado. En 1983 asume la asesoría jurídica de Alianza Popular y en septiembre de 1986 es nombrado secretario general del partido. Continúa en el ejercicio de la abogacía hasta 1995, momento en el que fue nombrado presidente de la comunidad. Don Alberto ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad en distintas instituciones. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid entre 1983 y 87, diputado en la Asamblea de Madrid entre 1987 y 2003, senador en las Cortes Generales entre 1987 y 1995, presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 y alcalde de Madrid entre 2003 y 2011. Finalizó su etapa política como diputado de las Cortes Generales desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2014, formando durante ese periodo parte del Gobierno de la Nación como ministro de Justicia. En octubre de 2014 se reincorpora al ejercicio de la abogacía. Actualmente ejerce la profesión de abogado en Ruiz Gallardón Abogados, despacho que preside. Y me va a permitir el ponente una brevísima referencia a una cosa que a mí me llegó personalmente al alma cuando era alcalde de Madrid. Saben que las fiestas de los ayuntamientos, de las ciudades, pues tienen mucho que ver con el ayuntamiento, y en este caso, como tenemos un grandísimo amante de la música, yo vi algo que no he vuelto a ver, que fue una representación del ballet El Lago de los Cisnes en el Parque del Retiro, que además fue en el estanque del Retiro, que era para lo que se construyó en su día, para grandes espectáculos, y eso, Alberto, señor Ruiz Gallardón, se lo agradeceré eternamente. No puedo decir, como sí puedo decir de Charles, que somos amigos, pero sí que espero que después de este rato juntos, por lo menos me considere dentro de su círculo de conocidos. Don Alberto, tienes la palabra.
Muchas gracias, María. La amistad depende de ti, pero la admiración después de esta presentación es infinita por mi parte. Profundamente agradecido. Gracias a la universidad, al CEU, a mi antigua universidad, por invitarme a tener esta reflexión que, como bien indicaba María, probablemente la parte más interesante será el diálogo con los distintos alumnos. Es para mí un honor y un placer estar aquí. Es un honor también compartir la mesa con Charles Bauer, persona a la que admiro desde hace muchísimos años y cuya intervención me va a servir de una forma, yo creo que muy clara, para acotar la mía también y, por tanto, para centrarme en aquellos aspectos complementarios de su exposición y hacer una referencia, tal y como estaba inicialmente previsto en el programa, a la situación territorial y a cuál es el papel de la Corona ante la actual situación territorial de España. Bien, decir también que cuando has mencionado, María, mi paso por el Senado, quiero decir que fue presidido por Juan José Laborda, ponente también de este curso, que es, desde luego, para una persona conservadora y de derechas como lo soy yo, el ejemplo claro de la admiración que se puede tener por aquellos dirigentes socialistas que creen y que creerán siempre en España, en la Constitución y en la monarquía. Y que es para mí un auténtico honor el que hoy esté sentado como oyente, cuando debería ser al revés, tendría que ser yo el que tengo que aprender de él y no él, desde luego, de mí. De la monarquía, con carácter general, quiero decir que es una institución mucho menos definida y clara de lo que la gente piensa. Y se genera cierta confusión en relación con eso. ¿Por qué? Porque la monarquía no se puede elaborar una teoría sobre la misma, no se puede hacer una definición sin situarla en una época, en un contexto, en una coyuntura temporal que la explique. Y, por lo tanto, hacer una definición genérica que sea válida como institución o como forma de gobierno a lo largo de los siglos y de las distintas culturas es prácticamente imposible. Se suele decir que la característica más fundamental de la monarquía, hacía referencia a Charles a esto, es el que el monarca, en la jefatura del Estado, lo es como consecuencia de un carácter hereditario. Sin embargo, esto no es así. Históricamente no ha sido así. Hemos tenido muchas monarquías electivas, como era desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta las que subsisten todavía. Por ejemplo, aquí en Europa tenemos una monarquía electiva, que es el Estado de la Ciudad del Vaticano, donde su jefe de Estado, el Santo Padre, es monarca, y es monarca porque su cargo es vitalicio, pero evidentemente no es hereditario, sino que es electivo por el colegio electoral, que son los cardenales reunidos en cónclave. Por lo tanto, si quisiéramos hacer una definición teórica de lo que es la monarquía, podríamos decir que es una institución que establece en la jefatura del Estado un órgano diferente de los poderes de ese mismo Estado, con una posición al margen del gobierno y de la política, cuya cualidad esencial es representar la unidad y permanencia de la nación. Y coincido plenamente que, si algún día se hace alguna corrección al texto constituyente, muchas de las expresiones donde figura la palabra Estado debería figurar nación. Llamar al rey jefe del Estado, tengo que decir que es una circunstancia, no es preciso, ni que lo es, por supuesto, ni semántica, ni jurídica, ni históricamente. La expresión jefe del Estado se introduce en el constitucionalismo español por primera vez en la Constitución de 1931, en la Constitución de la República, donde se decía expresamente el presidente de la República es el jefe del Estado. Después de esa expresión, le quitó lo de presidente de la República, pero se la apropió el régimen de Franco y definió a Franco como jefe del Estado, que no era una expresión que naciera en el franquismo, sino que nació, insisto, en la Constitución de 1931. Y luego, como después haré referencia, como la proclamación del rey Juan Carlos nace a efectos jurídicos de la Ley Orgánica de la Sucesión de la Jefatura del Estado de 1947, él jura como jefe de Estado, entre otras cosas porque, como también se ha dicho, en un primer momento él hereda todos los poderes que la Ley Orgánica del Estado atribuía a Franco. Pero insisto en que es muy difícil hacer una concreción. No me voy a extender mucho sobre esto porque podríamos
estar hablando horas y horas, pero sí hacer una breve referencia histórica a los tres tipos fundamentales de monarquía que han existido o existen en estos momentos en el mundo. En primer lugar, la monarquía absoluta. La monarquía absoluta, en cuanto a lo que la gente piensa también, no se caracteriza por un poder absoluto del monarca. O si esto fuese así, no es, desde luego, lo más importante, porque un monarca absoluto, como ha ocurrido muchísimas veces en la historia de España, puede no ejercer ese poder y delegarlo en un válido, lo que hoy llamaríamos un jefe de gobierno, como ha sido, por cierto, tradición dentro de la Casa de Borbón. No, la monarquía absoluta no es la que define que el monarca ejerce un poder absoluto, sino que es aquella en la que la soberanía no recae sobre el pueblo, sino que se entiende que recae directamente en el propio monarca. Es decir, que ese concepto de unidad, el poder político, se encuentra articulado en torno al orden jurídico del cual no puede desprenderse. Y es, por lo tanto, desde su autoridad, de ahí la vieja expresión anterior al siglo XIX y anterior a que se mantuvo durante el régimen de Franco, de por la gracia de Dios. Es una forma de decir que la legitimación viene directamente de la divinidad, que le ha encargado al monarca, a la dinastía, a su familia, el ejercicio del poder. Y luego éste lo puede ejercer en la forma que estime conveniente. La segunda forma es la monarquía constitucional. La monarquía constitucional lo que significa es que, por oposición al principio monárquico, el monarca no tiene otros poderes que aquellos que le otorga la propia Constitución. Es decir, que la Constitución no es solamente un límite del poder, sino que es fuente del poder. Fuente. Es muy importante este matiz comprenderlo. El monarca lo es no porque lo fuera su padre, no porque lo fuera su dinastía. El monarca lo es porque la Constitución lo dice, aunque la propia Constitución diga que su carácter de rey deriva de haber heredado esa condición de su familia, de su dinastía. Pero no es la dinastía, no es la soberanía divina, sino que es la propia Constitución la que establece la fuente del poder del monarca. Luego, los poderes que el monarca tenga en una monarquía constitucional serán los que diga la Constitución. Y, por lo tanto, pueden ser, como sostenía Montesquieu, no poderes legislativos y judiciales, pero sí poderes ejecutivos, o puede, como ha ido evolucionando después, a una renuncia también a los poderes ejecutivos. Y el tercer modelo, que es en el que nos encontramos en España y al que han evolucionado prácticamente todas las monarquías constitucionales, que fue un debate que en España se abrió cuando se discutió la Constitución de 1869, es el de la monarquía parlamentaria. En la monarquía parlamentaria, las atribuciones del monarca son más formales que reales. Sí se configura, en la definición que hacía al principio, como un órgano del Estado distinto a los tradicionales. La novedad no es que sea distinto del legislativo, puesto que la facultad de dictar leyes había sido ya prácticamente suprimida en la monarquía constitucional, tampoco del Poder Judicial, puesto que esa facultad, el no ejercicio de la jurisdicción, con algunos matices, como puede ser el ejercicio del derecho de gracia, que no deja de ser un elemento que se introduce dentro del ejercicio de la jurisdicción, también había sido abolido por la monarquía constitucional, pero sí es la definición más importante, con una drástica separación del poder ejecutivo. Es decir, el monarca, con las excepciones a las que luego haré referencia, no tiene facultades ejecutivas que, sin el refrendo del titular del poder ejecutivo, ya sea el presidente o excepcionalmente del poder legislativo, como cuando, por ejemplo, ejerce la facultad constitucional de proponer después de cada proceso electoral un presidente del Gobierno, sin ese refrendo sus actos no son válidos. Otra cosa es después el funcionamiento real de la institución, que, como muy bien decía Charles Powell, estoy completamente de acuerdo, exige una complicidad, me atrevería yo a decir, entre el rey y el presidente del Gobierno para el buen funcionamiento de las instituciones. Pero formalmente, el rey sin el Gobierno, salvo la excepción que está contemplada en el artículo 65.2 de la Constitución, que precisamente está señalada como excepción dentro del artículo del refrendo, que exige el concurso de la voluntad del Gobierno para cualquier acto del monarca, y es el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Es la única facultad constitucional directa del rey, la única que no exige refrendo
por parte del presidente, por parte del ministro o por parte del presidente del Congreso en su condición de presidente de las Cortes Generales. Por lo tanto, esa es la situación que nosotros tenemos en España, el sometimiento del rey a la ley, a la autoridad del Parlamento, el pleno respeto y asentimiento a la separación de poderes. Esto conlleva una concepción apolítica del monarca, al que se le atribuye ese papel eminentemente institucional, una pieza medular en la unidad del Estado y un carácter simbólico, es decir, no ejecutivo de las funciones correspondientes a la monarquía, a la que se atribuye ese papel moderador e integrador. Bien, en esta situación se ha abierto muchas veces el debate y es un lenguaje que se ha utilizado en la transición por la izquierda para la justificación de algunos dicen rectificación, yo lo considero un avance histórico, que fue apoyar la monarquía. En esta definición que he hecho de la monarquía parlamentaria, alguien podría decir que estamos ante una república coronada, que no hay gran diferencia con aquellas repúblicas en las que el jefe del Estado, como bien distinguía también Charles, carece de poderes ejecutivos porque los ejerce un gobierno que depende del Parlamento. No es una república presidencialista, sino una república parlamentaria en la que el jefe del Estado ejerce esas funciones simbólicas. Y este es un discurso, aparte de histórica y jurídicamente erróneo, a mi juicio muy peligroso, por la conclusión con la que terminaré mis palabras. Y es que alguien pueda pensar que la situación de España no sufriría un cambio drástico si sustituyésemos un régimen de monarquía parlamentaria por un régimen de república parlamentaria sin poderes ejecutivos del presidente de la República. Esto no es así. Y tanto no es así que mi conclusión final va a ser radicalmente contraria a esa confusión. Las ventajas de la monarquía yo creo que son obvias y podríamos decir que son universales, pero también, y vuelvo a la adecuación a la realidad del tiempo, en el caso de España, son imprescindibles para nuestra nación. ¿Por qué? Porque aparte de esa labor de representación, la monarquía lo que consigue es unir aquello que tiene, en expresión de Berlín, una permanente tensión. Y esa tensión con la que tenemos que convivir en las sociedades modernas, que puede ser tensión entre distintas ideologías, tensión entre distintos estratos de la sociedad, distintas clases sociales, o tensión entre distintos territorios, los cuales conjuntamente conformamos la nación. Insisto, tensión con la que tenemos que convivir, es una tensión que no puede ser soportada y superada por alguien que forme parte de alguno de los componentes que entran en tensión en una sociedad compleja como la nuestra. Y, por lo tanto, un presidente de la República, aunque no tenga poderes ejecutivos, formará parte de un sesgo ideológico de aquellos en los que libremente la sociedad española hemos establecido cómo queremos que sean nuestros representantes. Y probablemente formará parte también social, histórica, de su propia biografía, de un sustrato social que puede entrar en tensión con otra clase social en un momento determinado y formará parte de, bien por origen o bien por conveniencia política, de una opción cuando se enfrentan intereses distintos de diferentes territorios en nuestra nación, como estamos viendo en estos momentos, donde el Gobierno, claramente por razones que no voy a extenderme porque no vamos a hablar de política actual, salvo cuando sea imprescindible, pero pues ha optado en esa tensión que existe entre distintos territorios por beneficios económicos, por normativa fiscal, por financiación, por un interés estrictamente político partidario de conseguir una mayoría parlamentaria, ha optado en esa confrontación por tomar parte por uno de los territorios, que se está enfrentando, por cierto, a todos los demás. Eso sería deletérea para una institución como la monarquía. Y eso en España nos causaría unos perjuicios ciertamente gravísimos. Como decía, en el contexto español,
La teoría de la monarquía parlamentaria aparece en los debates constituyentes de 1869, aunque ya no es hasta la Restauración, hasta la Constitución de 1876, cuando de verdad se configura claramente la definición jurídica e histórica. En todo caso, lo que sí quiero dejar claro es que nos encontramos ante una monarquía parlamentaria jurídicamente recogida y prevista en nuestra norma fundamental, que se constituye sobre la base de un sistema plenamente democrático que fomenta y protege la estabilidad y la unidad, proveídas la despolitización de la jefatura del Estado. Y aquí es donde voy a entrar también en otro debate de legitimidad. ¿Cuál es la legitimidad de la monarquía? ¿Cuál es la legitimidad si efectivamente no es el sistema de elección que utilizamos prácticamente, porque no absolutamente, para la selección de todas aquellas potestades que tenemos en una nación democrática? ¿Qué legitimidad tiene? Creo que podríamos hablar, en primer lugar, de una legitimidad tradicional. Y la tenemos que entender no como una defensa del viejo régimen de ninguna de las maneras. Pero esa vertiente doctrinal lo que dice es que la legitimidad de la monarquía no se halla ligada a la voluntad del pueblo y, por lo tanto, no se halla ligada tampoco a un contrato social, sino que está ligada a la historia, es decir, a la legitimidad tradicional, y que por eso se constituye al margen de intereses sociales y económicos. Este es un argumento que merece la pena ser estudiado, ligada a la legitimidad de la historia. O lo planteo de otra forma distinta. Tenemos aquellos que democráticamente podemos ejercer el derecho de voto en una generación que es la nuestra, los que somos mayores de 18 años y no estamos inhabilitados por alguna de las causas que establece la ley. Tenemos derecho a disponer de un patrimonio que no hemos construido porque lo hemos heredado y del que no somos propietarios porque estamos obligados a transmitirlo a las siguientes generaciones. ¿Puede una generación, por lo tanto, a una nación que es la foto actual de una realidad que nació hace 5 siglos y que tenemos obligación moral de transmitir a las siguientes generaciones durante los 5 siglos, puede disponer libremente de ella? ¿Podemos de verdad, a través de nuestro democrático derecho de voto, liquidar la nación española? ¿Somos dueños o somos tenedores? ¿O somos depositantes de algo que hemos heredado y que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones? Ahí es donde entra la legitimación tradicional de la monarquía, porque se entronca con nuestra historia y se proyecta a través de la sucesión dinástica con el futuro. Y luego está la legitimidad racional. La legitimidad racional es clara, es que está subordinada a lo que dicen las leyes y, en este caso, nuestra Constitución. Es el argumento sólido que utilizan ahora prácticamente todos los constitucionalistas. Me explicaré un poco después. El rey de España es rey de España porque es hijo de la persona que fue rey de España, que lo fue como consecuencia de que lo decía una norma, la Constitución, que fue sometida a referéndum del pueblo español, titular de la soberanía, y que fue aprobada por más del 90% de la población española. Bien, esto, como antes decía, tiene algunos matices que son importantes. En primer lugar, los contrarios a la monarquía alegan que el mandato del rey Juan Carlos no nace de la Constitución, sino que temporalmente nace de su proclamación como rey como consecuencia del artículo 7 de la sucesión de la jefatura del Estado, que está en vigor desde el 27 de julio de 1947. Sin extenderme más y sin competir en labores históricas con Charles Powell, sí quiero recordar algo que es importante. Alfonso XIII, cuando el 14 de abril de 1931 se aparta del ejercicio de sus funciones como monarca, no abdica ni renuncia a la corona. Él dice claramente que quiere evitar una guerra fratricida, pero dice que no quiere renunciar a ninguno de sus derechos, leo textualmente su declaración, que no considera suyos,
sino un depósito acumulado por la historia de cuya custodia ha de pedirme rigurosa cuenta. Después, en enero de 1941, Alfonso XIII renuncia en Roma a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo don Juan de Borbón. Es verdad que en el año 47 mucha gente se sorprende de saber que España desde el año 47 es un reino, es una monarquía sin rey, con un regente al que, sin embargo, el propio régimen de Franco no quiso dar el título de regente, pero es históricamente lo que le correspondía. Desde el año 47 está previsto que el sucesor que proponga Franco tendrá que jurar su cargo a título de rey o de regente, que fue lo que hizo el rey Juan Carlos en 1975 en las Cortes españolas. Sin embargo, 2 años después, pero todavía antes de que se aprobase la Constitución, don Juan de Borbón, que tenía los derechos dinásticos como consecuencia de la renuncia de su padre, entrega ese legado a su hijo don Juan Carlos y renuncia a esos derechos históricos el 14 de mayo de 1977 con un discurso que no voy a leer, pero que sustancialmente lo que hace es recoger el legado de lo que su padre había hecho en Roma con él. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando los contrarios a la monarquía alegan e insisten en que es solamente la instauración por el régimen de Franco de la titularidad monárquica en la persona de don Juan Carlos I, no están diciendo la verdad. Lo que hizo el régimen de Franco es recobrar una normalidad que había sido interrumpida el 14 de abril de 1931. Paréntesis. El 18 de junio de 1936 hubo un golpe de Estado en España. Sin duda ninguna, jurídicamente hay que calificarlo así, porque todo lo que sea alterar por medio no de la fuerza o por medios no establecidos en la propia normativa el gobierno y las formas de gobierno es un golpe de Estado. Hubo ese golpe de Estado. Pero el 14 de abril de 1931 también hubo un golpe de Estado en España, porque el 14 de abril del 31 se sustituyó el régimen monárquico por el régimen republicano sin participación de las Cortes Generales, sin someterlo a referéndum, porque las elecciones del 12 de abril habían sido unas municipales donde no se cuestionaba la institución monárquica y que, por cierto, en números absolutos ganó la propia monarquía, y sin recurrir al mecanismo previsto en la Constitución de 1876 para sustituir la jefatura del Estado de forma monárquica por forma republicana. La legitimación vino después, con las Cortes Constituyentes, pero lo cierto es que la forma de llegar al gobierno fue exactamente tan contraria a la legislación vigente como lo fue la del 18 de julio de 1936. Esto es un paréntesis, pero creo que es algo importante que lo recordemos. Bien, ¿a dónde voy con todo esto? Pues a explicar por qué en nuestra Constitución, cuando se dice que la corona de España será ejercida por los herederos de don Juan Carlos I, se introdujo por parte del legislador constituyente un matiz extraordinariamente importante que fue legítimo heredero de la dinastía histórica. Es decir, el legislador constituyente quiso dejar claro en nuestra norma fundamental que la legitimidad de don Juan Carlos de Borbón y Borbón para ejercer la jefatura del Estado a título de rey no nacía de la Ley Orgánica de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947, ley, por cierto, que se derogan las disposiciones derogatorias, sino que nacía de ser el legítimo heredero de la dinastía histórica. Y esto es lo que convierte a nuestra monarquía en una institución que se encuentra con su historia, cosa que no hubiese ocurrido si Franco, haciendo uso de las facultades que le daba efectivamente el artículo 7 de la Ley de Sucesión, hubiese designado a cualquier otra persona a título de rey o a título de regente. Lo que hizo Franco, por lo tanto, fue designar a la única persona, porque es verdad que podía haber elegido entre don Juan Carlos y su padre, porque los dos tenían esa legitimación, y don Juan Carlos a partir de la renuncia a los derechos de su padre. Bueno, llegados a este punto, antes de terminar, que todavía me quedan 5 minutos, no voy a insistir en las funciones simbólicas de la jefatura del Estado
de arbitrar y moderar, que es lo que está haciendo María con Salsa y conmigo, a veces arbitra, a veces modera nuestra intervención, porque creo que han sido perfectamente definidas en otras intervenciones y también en la propia de Charles Powell. Pero sí quiero dejar muy claro un artículo para terminar mi intervención y hacer referencia a las comunidades autónomas y a las tensiones territoriales que vivimos en estos momentos en España, que es el 56, que es el que establece el simbolismo de la unidad y permanencia, que coincido que debería de ser de la nación española. Esa unidad tiene dos vertientes. Una, sin duda ninguna, la unidad funcional o política del Estado. El monarca simboliza la unidad de la actuación de los órganos estatales, de los poderes públicos y, por lo tanto, el sistema democrático. Pero tiene otra, que es la unidad territorial de todos los territorios que la conforman. Abro otro paréntesis para corregir una idea que está muy extendida. Todo el mundo dice que España es un Estado autonómico. España es un Estado autonómico en dos de los tres poderes del Estado. Porque es verdad que las comunidades autónomas tienen funciones ejecutivas y es verdad que tienen funciones legislativas, pero no tienen funciones judiciales. Y, por lo tanto, el Poder Judicial no pertenece al Estado autonómico, sino que es único, con una cabeza, que es el Tribunal Supremo, con jurisdicción para toda España. Tampoco instituciones, organismos constitucionales tienen ese carácter autonómico. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que ejerce potestad sobre toda España. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Y, por ejemplo, la Corona. La Corona es, por lo tanto, una institución de la nación que no está sujeta de ninguna de las formas a los poderes autonómicos. Y, sin embargo, de la misma forma que el rey tiene que nombrar al ministro que le proponga el presidente del Gobierno y luego refrenda ese nombramiento, es el rey quien nombra a todos los presidentes de las comunidades autónomas, no libremente. Tiene que nombrar a aquel que haya elegido el Parlamento autonómico correspondiente. Pero la legitimidad formal del presidente de una comunidad autónoma es la misma que la que tiene el presidente del Gobierno. Y su nombramiento tiene que ser realizado por el rey. Bien, el papel integrador del jefe del Estado como símbolo de la unidad territorial a mí me parece que es probablemente de los elementos más importantes que tenemos en nuestra Constitución. Y sí quiero dejar muy claro que ese papel es imprescindible y esta es mi última reflexión. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido intentos de secesión en España, porque hemos tenido, igual que hubo un momento que se intentó interrumpir el proceso democrático mediante un golpe de Estado que consiguió abortar el anterior rey, el rey don Juan Carlos, en 1981, hemos tenido, desgraciadamente, en los últimos años, un intento claro de que aquella autonomía que la Constitución reconoce a los territorios, a las comunidades autónomas, se convirtiese en un elemento de ruptura de la nación española. Y aquí fue, igual que el rey don Juan Carlos, al margen de la legitimidad racional, al margen de la legitimidad tradicional, se ganó una legitimidad de autoritas mediante su intervención decisiva a favor de la democracia en 1981, aquí fue donde, desde mi punto de vista, el rey don Felipe, en el mensaje emitido el 3 de octubre de 2017, fue el que ejerció esa facultad moderadora para conseguir el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. Creo que nuestra democracia encontró la justificación plena y perfecta de la existencia de la corona en esa actitud no contemplativa que tuvo en un momento en que las propias instituciones habían entrado en una crisis estructural. Cuando el rey afirmó que vivíamos momentos muy graves para la democracia, cuando afirmó que las autoridades de la Generalidad habían manifestado una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado, cuando afirmó que se han menospreciado los afectos y sentimientos de solidaridad que han unido y unirán a todos los españoles y puede poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España, cuando afirmó que es un inaceptable intento de apropiación al margen del derecho y la democracia, quebrantando la unidad y la soberanía popular, cuando afirmó que es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, ejerció plenamente
todas las competencias, todos los títulos competenciales que se establecen en nuestra Constitución. Creo con toda sinceridad que la recuperación, con las tensiones que subsisten, de esa tranquilidad, de esa confianza a la que el propio discurso del rey hizo referencia al final de sus palabras, no hubiese sido posible en nuestra nación sin la intervención de la corona. Y no hubiese sido posible si en la jefatura del Estado, en lugar de tener un rey con todas las condiciones a las que antes muy brevemente he hecho referencia, hubiésemos tenido un presidente de la República que inevitablemente hubiese sido parte, legítima, pero parte de una ideología, parte de una clase social, parte de un territorio, parte de un interés político que, por muy legítimo que sea, se agota en sí mismo o en el grupo al que pertenece. Esa fue la justificación y esa fue, desde luego, la realidad en la que yo creo que hoy los españoles nos podemos mirar esperanzados hacia el futuro. Termino, pero en un curso como este y en una casa como esta no quiero hacerlo sin hacer, y pido perdón por ello, una referencia a una persona de la que yo me declaro, aparte de heredero natural, heredero político y heredero en mi forma de pensamiento. Una persona que fue mi padre, que luchó toda su vida por la monarquía, por una monarquía democrática, que esa lucha le llevó a estar encarcelado en 1956 durante 3 meses como consecuencia de su participación y activismo democrático, sin ser en absoluto una persona de izquierdas, porque no lo era, pero que intentó construir una argumentación de defensa de la corona que yo creo que felizmente es la que después se ha establecido como mayoritaria en toda España. Él estaba convencido de que nuestra monarquía, en su sentido institucional, debía ser tradicional en el sentido más etimológico, traditio, que significa entrega, que significa continuidad. Pero él, que lo era, conservador, decía que no tenía que ser necesariamente conservadora, que tenía que caracterizarse por su ambición reformadora, pues recibía una arquitectura institucional que era necesario adecuar a las legítimas aspiraciones de la sociedad española. Bien, mis últimas palabras son, aparte para rendir ese homenaje, y pido perdón por haberlo hecho, pero sé que en esta casa se me perdonan estas cosas, para insistir en un argumento. Hoy la monarquía, en la situación en la que vivimos en España, no es una conveniencia, que por supuesto lo es una necesidad. Y no crean ustedes que mis palabras son radicales, las últimas. La alternativa en España a la monarquía no es una república. La alternativa en España a la monarquía es la desaparición de España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Te has ceñido perfectamente al tiempo y, sobre todo, muchísimas gracias por esta magnífica ponencia. Y ahora es cuando sí que voy a tener que moderar, regular y arbitrar el coloquio. Y creo que en esto me han pedido que sea implacable. Entonces les pediría, por supuesto, va a haber muchas preguntas. No sé si hay micrófono o es a viva voz. Ah, vale. Hay micro. Sí les pediría que las preguntas sean preguntas muy concisas. Tenemos la suerte de, como estamos en un curso, luego hay mucho pasillo, hay cafés para charlar con calma con los ponentes, para comentar cada uno sus puntos de vista, pero, insisto, ahora les pediría que fueran muy concisos y a quién dirigen la pregunta o bien si se la dirigen a los dos ponentes. Tenemos una mano allí. Bueno, muy buenos días y enhorabuena a ambos por sus interesantísimas ponencias. Mi pregunta iba dirigida al señor Powell, un poco tirando el hilo sobre la última parte de su ponencia. Bueno, entre las muchas anomalías que estamos viviendo, como bien usted sabe, España lleva ya más de 2 años sin recibir una visita de Estado y la agenda exterior del rey también está bajo mínimos, especialmente en este tipo de visitas de mayor calado, como son los viajes de Estado. Y, bueno, quería preguntarle un poco si esto, bajo su punto de vista, se debe a una pérdida del peso internacional de España o hay algo más, porque es verdad que vemos que, en cambio, la agenda exterior del presidente del Gobierno es muy intensa y, bueno, quería un poco preguntarle un poco su opinión sobre este tema.
Muchas gracias. Antes de contestar, pido disculpas porque cuando he empezado tenía intención de recordar y de mencionar que realmente para mí es un honor y un placer coincidir aquí con Alberto Ruiz Gallardón, probablemente el mejor alcalde y mejor presidente de la comunidad autónoma que hemos tenido en Madrid, por lo menos a los que yo he votado. Gracias por tu pregunta. ¿Esto se está grabando, María? Sí. Ah, qué bien. Vamos a ver. Como director del Instituto Elcano, uno de los placeres y honores más importantes que me corresponde es acudir a la zarzuela antes de cada viaje de Estado en compañía de mis colegas. Está aquí hoy Carlota García Encina, que es nuestra especialista en Estados Unidos. Solemos ir 6 o 7 para hacerle una presentación a los reyes, a la reina también, del país que van a visitar. La última vez que lo hicimos fue a finales del año pasado, cuando fueron a Italia. Visita de Estado muy importante y exitosa, por cierto. Y si yo les pudiera transmitir a ustedes lo que yo percibo en esas sesiones, a menudo le digo a los responsables de la casa, en este caso a Camilo Villarino, jefe de la Casa del Rey, ojalá pudiéramos enlatar esta conversación para que los españoles viesen los reyes que tienen, el nivel de preparación, el nivel de conocimiento de las personas y de los temas que van a tratar es sencillamente espectacular. Don Felipe ya tiene la madurez suficiente, la experiencia suficiente para saber mucho más que nosotros sobre muchos de los países que visitan, ¿no? Y por lo tanto se producen unos intercambios realmente muy interesantes. Pero no eludo la pregunta. Efectivamente, en comparación con don Juan Carlos, aunque es verdad que don Juan Carlos tuvo una actividad casi frenética, en el año 80 realizó 11 viajes de Estado, algo insólito y fuera de lo normal. La reina Isabel de Inglaterra normalmente solo hacía 1 o 2 viajes de Estado, que quizás es más o menos la norma en Europa. Lamentablemente, como bien ha comentado usted, el ritmo de viajes de Estado es escaso. El próximo se producirá en otoño a China, si no recuerdo mal. Y esto, bueno, desde el Gobierno se atribuye a, por un lado, dificultades internas de inestabilidad política, etcétera. Por otro lado, también a una agenda del propio presidente del Gobierno muy rica, muy extensa, muy variada. Pero, en mi opinión, no cabe la más mínima duda de que no se está produciendo esa complicidad a la que se ha referido Alberto Ruiz Gallardón y que esto limita, por lo tanto, la actividad exterior del monarca. Como he dicho antes, tradicionalmente los viajes de Estado se deciden entre Presidencia del Gobierno, Zarzuela y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y, bueno, las autoridades democráticamente elegidas del país en estos momentos tienen esta actitud o esta visión en relación con los viajes al exterior. ¿El rey puede compensar esto o puede hacer algo al respecto? Bueno, puede, por ejemplo, él tiene una agenda, digamos, no estrictamente oficial. Por ejemplo, el rey es presidente de honor de una asociación que se llama COTEC, que es una asociación que se dedica a la innovación empresarial, que tiene ramas en Portugal y en Italia. Bueno, pues a través de su presencia en estos países, él puede pronunciar discursos en los cuales manifiesta su preocupación sobre temas de actualidad. Y esto es algo que escapa, digamos, no escapa a los controles que ejerce el Gobierno, pero sí le otorga un cierto margen de maniobra. También a través de viajes de carácter más cultural, científico, deportivo, etcétera. Pero no cabe la menor duda de que su agenda no tiene la intensidad que sería razonable esperar en estos momentos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Pues, gracias. Voy a aprovechar que soy el que paso la palabra para hacer una pregunta. En primer lugar, agradecer por la conferencia, por escuchar a ambos. En el caso del profesor Powell, yo que hago la tesis de transición, es imposible no hacer algo sobre la transición y no haber leído antes al profesor Powell. Y justo leí hace una semana, porque estoy en el proceso de redacción de la tesis, un artículo que hizo su padre en noviembre del 74,
que se llamaba Carta a los Tácitos, donde me sorprendió el optimismo que él le pedía a este grupo a raíz de las destituciones de Pío Cabanillas. Y un poco, ahora que lo acompañé, me sorprendió mucho la capacidad que tenía en aquel momento de avisorar un futuro mucho más esperanzador, que efectivamente llegó después. Haciendo mi pregunta va acerca, como iberoamericano, es imposible no hablar de Juan Carlos y su papel en la comunidad de naciones iberoamericanas. Y creo que faltó un poco, no sé si intencionalmente, pero me gustaría hablar sobre esto. Porque claro, creo que desde España, cuando se habla de política exterior, y me asombra mucho, no se le da el valor real que tuvo el rey Juan Carlos en la proyección con Iberoamérica. Todos los viajes al exterior que hizo y sobre todo que ha sido, y ahora continuado por Felipe, la única persona que ha estado en todas las tomas de posesión de un presidente latinoamericano, en este caso iberoamericano. Y esto no se entiende, porque realmente en estas visitas oficiales de la proyección que hace y sobre todo en este concepto que usted daba de soft power, cómo España puede ejercer tanta influencia en lo que sería su comunidad histórica. Entonces me gustaría un poco hablar sobre esto, la proyección que le ve a raíz de los más de 35 años van a cumplirse el año próximo, no por gustos en Madrid, la 30ª Conferencia Iberoamericana, y se ha visto en las últimas décadas, sobre todo, y tengo que decirlo con el rey Felipe, un deterioro muy sustancial con el tema de la Casa Real e Iberoamérica. Si esto se debe a condiciones políticas o que efectivamente el rey no ha podido hacer más en cuanto al fortalecimiento y la proyección de la comunidad de naciones iberoamericanas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Como diría un político, me alegra que me haga usted esta pregunta, porque realmente este es un elemento estructural muy importante del reinado, ¿no? Y la gente ha perdido perspectiva de esto, ¿no? Por ejemplo, antes he comentado el viaje a Washington, julio del 76, pero antes de ir a Washington, el rey estuvo unas horas, un día, en la República Dominicana, porque él siempre quiso que su primer viaje al exterior como monarca fuese a la América española, no a la América inglesa. Y por eso tuvo ese detalle, donde, por cierto, el presidente de la República le dijo algo así como: Majestad, este es un país pequeño, es pacífico, gracias por haber venido, llevábamos 400 años esperándole. Y realmente fue un reencuentro, ¿no? Y lo que quiero subrayar es precisamente que el rey está en el corazón de ese proyecto iberoamericano que tiene elementos de reconciliación y elementos de reencuentro. Yo subrayo siempre la importancia de México. Como todos saben, México no había reconocido al régimen de Franco, había seguido reconociendo la legitimidad de la Segunda República en el exilio, hasta que finalmente en febrero de 1977 se produce el establecimiento de relaciones diplomáticas. Y, como he comentado antes, creo brevemente, esto no es solamente la reconciliación con un Estado del cual España había estado alejado, también es parte de esa reconciliación entre españoles que hizo posible la transición y que hizo posible el propio don Juan Carlos. Durante esa visita a Ciudad de México se entrevistó con Dolores Rivas Sheriff, la viuda de Manuel Azaña, que le abrazó emocionada, dijo: ojalá mi marido hubiera podido ver esto, porque él también quería la reconciliación entre todos los españoles. Es decir, es la reconciliación interna proyectada hacia afuera, plasmada en el viaje a México en el año 77, lo cual hace posible el inicio de la reconciliación o del acercamiento a América Latina. En la época anterior se hablaba siempre de la madre patria y el rey desde muy pronto empezó a utilizar la expresión somos una patria hermana, no somos la madre patria, no somos superiores a los demás, somos iguales que vosotros, somos una patria hermana. Y su primera referencia al concepto de una comunidad iberoamericana de naciones data de 1977, el Día de la Hispanidad. 12 de octubre de 1977, un discurso ante el Congreso de Venezuela. Ahí es cuando por primera vez dice: mi ambición como monarca es redefinir nuestra relación con la América española y, sobre todo, definir lo que Ortega habría llamado un proyecto atractivo de vida en común, ¿no? Y esto lo subrayo porque la primera cumbre de la Comunidad Iberoamericana de Naciones no se celebra hasta 1991, primero en México y luego en el 92 en España, precisamente para subrayar que este es un proyecto americano, no es un proyecto español solo, es un proyecto de todos, si no, no tiene sentido. Y, por lo tanto, sin el rey esto habría sido inconcebible.
Y esto tuvo réditos diplomáticos, económicos muy importantes. En pocos años España pasó a ser el principal socio comercial de casi todos los países latinoamericanos. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, tiene usted toda la razón. Yo creo que el proyecto iberoamericano ha perdido buena parte de su atractivo, pero posiblemente debamos fijarnos más en la parte americana de la ecuación también, ¿no? Es muy difícil mantener este proyecto vivo con recursos económicos limitados. Ahora las cumbres son cada 2 años, no anuales como eran al principio. Es muy difícil reunir a 20 jefes de Estado, 21 jefes de Estado de países bastante importantes, muchos de ellos con esta frecuencia, salvo que se reúnan, digamos, con unos objetivos muy, muy claros, ¿no? Y el problema yo creo que ha sido que ha resultado cada vez más difícil dotar a estas cumbres de contenido. Y mi temor es que este proceso se acelere y poco a poco están yendo cada vez menos jefes de Estado a estas cumbres. Don Juan Carlos creo que solamente estuvo ausente en una por motivos de salud. Siempre cumplió con su compromiso con la comunidad iberoamericana, como también lo está haciendo don Felipe, pero como digo, tanto debido a las dinámicas internas latinoamericanas como también, por supuesto, a estas cuestiones domésticas españolas, el proyecto adolece de ciertas debilidades. Nosotros en el CANO estamos preparando un pequeño informe sobre cómo se podría reformar la comunidad, cómo se le podría dotar de contenidos más tangibles, pero confieso que en la dinámica actual no va a resultar fácil, ¿no? Muchos, en parte fundamentalmente porque muchos gobiernos de la América española no ven ya un gran valor a esta relación. Esto no significa que España haya necesariamente perdido peso internacional. España es la 4ª potencia europea en términos económicos, es un país, es una gran nación de 47 o 48 millones de habitantes, respetada y admirada, es el 2º país más visitado del mundo. No nos autoflagelemos en exceso, ¿no? Yo sé que es un deporte nacional, yo sé que si fuese disciplina olímpica ganaríamos siempre la medalla de oro, pero por favor un poco de contención. España es mucho más que la coyuntura política actual. Gracias. Hola, don Alberto, ya que nos ha mencionado que quizás podíamos hablar un poquito de política, voy a aprovechar la ocasión. En cuanto a lo que finalmente han terminado sus palabras como alternativa, ¿no? La monarquía. En su discurso, en su reflexión, ha mencionado que hay una parte del aspecto político, quizás refiriéndose a la izquierda, que en ocasiones habla de la monarquía pues no con muy buenas positividades. La pregunta es si antes, al menos, había una parte de la política de la derecha que tampoco hablaba muy bien de la monarquía. Y la pregunta es que si la alternativa es la monarquía, los monárquicos, ¿qué debemos temer? ¿A qué espectro de la política? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? ¿A una parte de la derecha? ¿O cuál es su opinión personal al respecto? Gracias. Yo, como el profesor Paul, también me alegro de que me haga esa pregunta. A ver, desde mi punto de vista, los defensores de la monarquía no debemos de temer tanto a los republicanos como a aquellos que lo que pretenden es liquidar la nación española. Las banderas dialécticas republicanas que se han levantado en los últimos tiempos en España, para ellos, desde mi análisis, la república no es un objetivo, como sí lo fue en los años 30 y 31, en aquella
conjunción en defensa de la República en la que había personas tan heterogéneas y a la vez tan admirables como podían ser Ortega o Gregorio Marañón, con Ayala. Yo lo que he intentado trasladar es que de todas las funciones, y la iberoamericana me parece importantísima, la jefatura de las Fuerzas Armadas, de la que no hemos hablado, aunque la política militar, por supuesto, la dirige el Gobierno, de todas las funciones que la Constitución atribuye al rey, desde mi punto de vista, la más valiosa, la más importante, la más imprescindible al día de hoy es la cohesión territorial, la representación de la unidad territorial de España. No porque las otras no sean importantes, sino porque las otras, con altibajos, con dificultades, no están en riesgo. No están en riesgo. Y, sin embargo, en estos momentos convivimos con una parte minoritaria, sin duda, de nuestra nación, que tiene un proyecto alternativo, pero no un proyecto alternativo a la monarquía, sino un proyecto alternativo a la nación española. Y quieren otra cosa distinta. La quieren. Si su objetivo fuera la República, pero defendiesen a España, serían posibilistas, que es lo que le ha pasado a la inmensa mayoría de la izquierda constitucional española. La izquierda llevaba en su ADN la República. De hecho, incluso en la ponencia constitucional se presentó simbólicamente una enmienda que no pasó del nivel de ponencia y que no se sostuvo después para llevarla a pleno. Pero se hizo porque era una deuda con lo que había sido su historia. Pero aquella izquierda de Felipe González y aquella izquierda de Santiago Carrillo, les importaba más España que la República. Y por eso entendieron perfectamente que su apuesta por España, por una España democrática, reconciliada, pasaba no por reivindicar la República, sino pasaba por apoyar la monarquía. E hicieron un extraordinario servicio. Por eso, si nos encontramos en un curso académico con un teórico defensor de la República, no creo que eso deba de producir ningún tipo de preocupación. Lo que nos tiene que preocupar son aquellas personas que enarbolan la bandera de la República única y exclusivamente porque lo que buscan es una nueva configuración de la nación española. Y por eso se explica por qué estos pensamientos independentistas, secesionistas, atacan directamente al monarca. No he tenido ocasión antes de hacer de referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional anulando una declaración institucional del Parlamento de Cataluña, donde se pronunciaban expresamente en contra de la monarquía, por supuesto después de la declaración del rey en 2017, y en favor de la República. Y el Constitucional en aquel momento puso las cosas en su sitio, diciendo que la monarquía es una institución al servicio de todas las instituciones del Estado. Una acotación más. Me preguntaba usted qué debemos de temer los monárquicos. Pues también voy a decir una cosa. Otra de las cosas que a lo mejor deberíamos de temer es a nosotros mismos. Porque ha habido también un cierto pensamiento que se apellidaba monárquico, que le planteó un nivel de exigencias, de conductas al rey, que no solamente no caben en la Constitución, que no solamente no le producían ningún tipo de beneficio, sino que hubiesen sido tremendamente negativas para su autoritas y para el ejercicio de sus funciones constitucionales. Antes he hecho lectura del artículo 65 de la Constitución, que es un artículo clave, porque es un artículo que se entiende, es el que se refiere al refrendo, que se entiende como una protección del rey. La persona del rey es inviolable y de sus actos son responsables las personas que los refrendan. Es lo que dice casi literalmente la Constitución. Pero no es solamente eso. Ese artículo también
es una limitación obligada a las funciones del rey. Y el rey puede ejercer su autoritas, puede ejercer esa labor de moderación, puede ejercer ese arbitraje, pero el rey no puede enfrentarse a las instituciones del Estado. Y si las instituciones de un Estado democrático le someten a la firma normas con las que no solamente moralmente él discrepe, sino que incluso aunque considere que son perjudiciales para el propio Estado, está por la propia Constitución obligado a refrendarlas. Y por eso, cuando, por ejemplo, con la ley de amnistía hubo una corriente de opinión que le exigía al rey Felipe que no suscribiese, que suspendiese, y pensando entonces ellos que suspenderían la entrada en vigor de la ley, cosa que ni siquiera constitucionalmente es así. Ni siquiera constitucionalmente es así, pues también, desde mi punto de vista, introdujeron un elemento de debate muy peligroso para la propia institución monárquica. O, por lo tanto, ya que me ha preguntado a quién debemos de temer, ad extra, no a los que defienden la República, sino a los que no defienden a España, y ad intra, a los que son más papistas que el Papa. Tenemos una pregunta aquí. Sí. Hola, muy buenas. Mi nombre es Jaime y bueno, es un placer esta ponencia que he podido presenciar a vosotros, Alberto, María y Charles. Es un honor para mí escucharos y escuchar ya no solo este conocimiento, sino esta sabiduría que habéis carvado a través de vuestro tiempo y vuestra historia. Entonces, mi pregunta es sencilla, ya que como hemos estado hablando sobre la monarquía, la política y unos temas muy importantes y muy interesantes para lo que viene siendo el pueblo español, tengo unos apuntes que he puesto, que obviamente yo creo que están en un modo aún inexpertos, sobre todo por mi edad y por mi poco tiempo en esta vida, pero aún así os lo quiero decir y luego pues daré mi pregunta a quien tenga pues el valor de contestarla. Entonces, es muy corta. Dice: los políticos sirven para colocar leyes, pero son pésimos en liderar al pueblo. Un rey puede colocar leyes o no, pero obligatoriamente debe de liderar su pueblo y no someterse a las palabras y poderes de magistrados u cortes. Por Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y disciplina. Así que mi pregunta nada más es, como hemos estado en la historia de la gran Hispania, de nuestro precioso país, hemos pasado tanto por monarquías, casi toda la historia de nuestro país, a luego una república y de vuelta a una monarquía, pero más debilitada. A mí lo que me gustaría saber es, a lo mejor, ¿por qué no podemos, como hemos inferiorizado la potestad del rey, y yo creo que el pueblo español está muy de acuerdo y yo creo que la mayoría, no sé si amamos o queremos o más bien respetamos mucho la figura del rey y hemos visto un gran ejemplo en la gran historia de la humanidad. A mí lo que me gustaría saber, mi pregunta, sencilla y correctamente, ¿por qué no podemos dar más poder a ese rey, sea cual sea, que la figura del rey está preparada para conocer a su pueblo desde pequeño, está preparado para conocer el corazón de sus gentes, más que, para mi ejemplo, un político que yo, por lo que he visto a través de mi tiempo de vida, no ha sabido conocer tanto el corazón de su pueblo? Entonces, lo que me gustaría saber, y ya aquí digo mi pregunta, ¿por qué no podemos cambiar algo de eso y dar como esa potestad, esa legislación, lo que de verdad el pueblo desea, que sería lo correcto y lo justo, a mi parecer, y que no solo unas personas que hayan entendido de legislación o cortes
que lideren al pueblo español. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que esta pregunta va para los dos, así que empiece el que quiera y que siga el otro. Bueno, empiezo por el final. Yo no soy partidario. No soy partidario. No creo que de verdad fortaleciese la institución ni le diese, ni siquiera creo que le diese un plus de beneficio, de bienestar al pueblo español. Yo creo que es más importante el papel que el rey hace y puede hacer a través de esos poderes representativos, de moderación, de arbitraje, que no si tuviese facultades ejecutivas concretas. Voy a contar una cosa que comentábamos antes de entrar. La relación de España con sus monarcas no ha sido una relación pacífica históricamente. El último rey de España que no ha conocido el exilio fue Carlos III. Carlos III. Carlos IV murió en el exilio, en Nápoles, hijo de Carlos III. Su hijo Fernando VII vivió en el exilio con Napoleón en Francia. Su hija Isabel II murió en el exilio en París. Y, por cierto, volvió a España, no ya reinando su hijo, que no lo dejó volver, sino reinando su nieto Alfonso XIII, y vino directamente aquí al Escorial a enterrarse en el Panteón de Reyes porque ni siquiera quisieron que pasase por el Palacio Real de Madrid y no tener que rendirle así honores militares. Su hijo Alfonso XII vivió en el exilio. Luego reinó y murió aquí. Y el hijo póstumo de Alfonso XII, Alfonso XIII, murió en Roma en el exilio. Su hijo don Juan, que no fue rey, pero era el titular de la Casa Real, vivió el exilio en Lisboa, en Estoril. Y el rey don Juan Carlos está en el exilio. Lo está. Y quiera Dios que no muera en el exilio, para que no tengamos que avergonzarnos los españoles. Bueno, he hablado de los reyes de la dinastía de Borbón, porque, por supuesto, de las otras dos dinastías, tanto José Bonaparte como Amadeo de Saboya, también los echamos oportunamente. Este es un dato histórico que hay que tener. ¿Para qué? Pues para introducir el elemento de prudencia. De prudencia. Ya sé que las causas fueron muy distintas de unos y otros, que no hubo intervenciones extranjeras, como fue el caso de Napoleón, que en otro hubo conductas no relacionadas con la política, sino de carácter personal, como en el caso de don Juan Carlos, que en otros hubo errores políticos claros, como fue la dictadura, apoyar la dictadura o consentir la dictadura de Primo de Rivera por parte de Alfonso XIII. Todos son susceptibles y eso los historiadores es la labor que tienen de analizarlo. Pero si yo saco una lección de todo este relato que he hecho, es que de todas las configuraciones que ha tenido la monarquía en nuestro país, la más acertada es la actual, porque le priva al rey de poderes ejecutivos, le conmina a fortalecer la nación, el Estado, apoyando sus instituciones y acompañando al gobierno, pero le da un poder, y ahí me encuentro con la reflexión que introducías en tu pregunta, de liderazgo simbólico, de comunión, de identidad, que ese es un valor que no se puede recoger en un texto legal. No es la potestas, que definía la ley orgánica del Estado de Franco, es la autoritas, que el rey Juan Carlos después de 1981 y el rey Felipe después del 2017 han adquirido delante del pueblo español. No les demos más potestas, potenciemos autoritas. Yo estoy muy de acuerdo y no puedo aspirar a responder con tanta contundencia y buen criterio. Está muy bien visto esto de la precariedad, ¿no?, de la corona, lo cual requiere, por lo tanto, prudencia y humildad, ¿no? Alfonso XIII decía que el monarca tenía que tener las maletas siempre hechas, por si acaso, ¿no? Tenía que tener las maletas preparadas. El problema que tenemos a veces, usted ha hecho un discurso muy emotivo y le aplaudo y le agradezco que introduzca la emoción en esta conversación, porque las emociones, y por eso siempre repito la cita de Miguel Herrero de Miñón sobre qué es un símbolo,
Las emociones no son fáciles de comprender, ni de codificar, ni de explicar. Entonces, cuando yo veo al rey, me emociono. Puede haber muchos motivos psicológicos, personales, biográficos por los cuales esto sea así. Pero cuando yo veo a los reyes en Valencia, después de la Dana, me emociono. Y lo que yo he visto en funerales, en la calle, en muchos actos públicos, es que la gente siente una conexión espontánea muy profunda. Esto es muy difícil de explicar, como digo, y de codificar, pero es absolutamente fundamental. El rey ejerce un liderazgo moral, simbólico, extraordinariamente potente, que es el que se vio en la Dana. Yo creo que ese es el mejor ejemplo reciente que tenemos. Don Juan Carlos y doña Sofía protagonizaron un momento parecido, en mi opinión, después del 11M, en el funeral en la Almudena, cuando se vieron rodeados de los familiares de las víctimas. ¿Por qué una víctima abraza a un rey que no conoce y que no va a volver a ver? Porque el rey personifica a la nación española de alguna manera y le transmite a esa víctima el apoyo, el aliento, el cariño que de alguna manera solo el rey puede transmitir. ¿Lo puede hacer el presidente del gobierno? No, porque usted habrá votado a ese presidente del gobierno o habrá votado a otro que es incompatible con ese presidente del gobierno. Y creo que esa es la grandeza de la monarquía, incluso en el siglo XXI. Lo más difícil, en el fondo, es explicar cómo diablos sigue funcionando este mecanismo primitivo, atávico, en pleno siglo XXI. Pero creo que es la clave de la pervivencia de la institución. Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta aquí. Adelante. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Creo que para los jóvenes pues, es muy importante escucharlas. Y a mí me gustaría preguntarles, bueno, quien quiera contestar, por la relación de la monarquía y de los reyes con los intelectuales, ¿no? Porque han mencionado a Ortega, a Marañón, y hemos visto que con Alfonso XIII pues de alguna forma perdieron esa confianza. No sé si luego la volvieron a ganar un poco con Don Juan y su consejo privado, que amalgamó a muchos de los intelectuales. Y creo que luego don Juan Carlos supo, ¿no?, de alguna forma integrar a esos intelectuales, esos escritores que de alguna forma durante la transición lo apoyaron. ¿Cuál creen que es el papel de la monarquía con los intelectuales y qué puede hacer nuestro actual rey en ese sentido? Entre las escasas y muy bien tasadas competencias. Bueno, antes quiero decir una cosa. Yo tenía un profesor en el CEU, que era el profesor Soroa, que decía, que me dio Derecho Civil, que decía que una universidad es buena no si los profesores son buenos, sino si son buenos los alumnos. Y por lo que estoy viendo aquí, este es el mejor curso de verano que ha habido muchos años, por el nivel de preguntas que estáis haciendo. Bueno, decía que dentro de las escasas y tasadas competencias que le corresponden al rey, según la Constitución, el artículo 62, muchas de ellas son actos reglados. Insisto, cuando dice nombrar y separar los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente, pues es lo que propone directamente el presidente, ¿no? Pero hay una que es el alto patronazgo de las Reales Academias, que se introdujo, el alto patronazgo de las Reales Academias. ¿Por qué? Precisamente porque existía en el legislador constituyente, y supongo que trasladado directamente por el rey Juan Carlos, entonces, esa voluntad, esa vocación de encuentro con la inteligencia, con el mundo de los intelectuales. Esto nos llevaría a una reflexión muy extensa que no me corresponde a mí hacerla. Los intelectuales deben de estar por encima de la contienda política, deben de estar por encima de las diferencias ideológicas, de la lucha partidaria, o deben de comprometerse en momentos de riesgo. Los propios intelectuales han hecho muchas veces esa pregunta. Y el ejemplo que decía antes de Ortega, Marañón y Ayala, cuando toman una decisión dolorosísima, tengo que decir que especialmente para Marañón, en lo personal, dolorosísima, de tener que ponerse del lado de la República y pedir la marcha del rey Alfonso XIII, ellos se justificaron históricamente diciendo
que habían cumplido una obligación con la nación española que estaba por encima de las lealtades personales e incluso de sus propias preferencias. Bueno, yo creo que los intelectuales, y es mi opinión, incluso cuando hacen cosas con las que yo no coincido, como es en este caso haber pedido la Segunda República, no deben de callar, sino que deben de hablar cuando existe una necesidad. No creo que un intelectual se prestigie por, en cada proceso electoral, tener una opción determinada, aunque es legítimo como ciudadano hacerlo. Pero creo que el intelectual que permanece en silencio en momentos graves, históricos para la nación, no solamente incumple su responsabilidad, sino que además rompe lo que creo que es la obligación última de la inteligencia, que es ponerse al servicio de la verdad. Al servicio de la verdad, no de la oportunidad, sino al servicio de la verdad. Bien, todo esto lo cuento para decir que yo creo que ese trabajo lo hizo muy bien el rey Juan Carlos, extraordinariamente bien. Él era plenamente consciente de cómo tenía que acercar la corona allí donde habita el pensamiento, no solamente donde habita el sentimiento, y creo que el rey Felipe está absolutamente igual detrás de esa labor. El intelectual, y que me perdonen aquí los que los hay varios, tiene sus riesgos también. Y uno de los riesgos, que es algo que le ocurre a los elegidos, es la soberbia. Es la soberbia. Por lo tanto, la forma de aproximación tiene que ser muy inteligente y muy humilde. Y por eso no estamos hablando aquí de asistir a una entrega de premios. Estamos hablando aquí, como decía también antes el profesor Powell, de muchos actos discretos, muchas veces secretos, de muchas aproximaciones que son los que van construyendo esa base. Y yo creo que eso lo hizo francamente bien el rey Juan Carlos, y mi impresión es que con las dificultades también de su juventud, hay que decirlo, el rey Felipe es un hombre joven, y él tiene que conseguir un liderazgo intelectual y un respeto por parte de personas que están, muchos de ellos, en la generación de su padre. No es fácil eso en la vida, lo puedo asegurar que no es fácil, pero estoy convencido que está en esa labor y estoy convencido que lo logrará. Muy brevemente, muy buena pregunta, le felicito, es muy interesante esto y de nuevo es un aspecto que hemos dejado un poco de lado, ¿no? Me vienen a la memoria varias cosas. Primero, un paralelismo muy interesante. Alfonso XIII cultivó a muchos de los grandes literatos iberoamericanos de su época. Rubén Darío, por ejemplo, tuvo una relación epistolar incluso interesante. Y décadas después se produce una relación parecida entre don Juan Carlos y no solamente Mario Vargas Llosa, los dos más conocidos, según las encuestas de los 80, dos literatos en lengua española más conocidos, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, ideológicamente, como sabe usted, bastante apartados, ¿no? Ambos con una relación muy estrecha con el monarca. ¿Y por qué se produce esto? Yo creo que aquí hay varias consideraciones. Primero, algo que no hemos mencionado, pero que creo que va a ser objeto de otra ponencia, la lengua, la importancia de la lengua española, una lengua hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo, ¿no? El rey también proyecta la lengua española, allí donde va. Encarna la nación, encarna la cultura y por lo tanto encarna la cultura en español, no solamente la cultura de España, sino la cultura en español, en la que escriben estos literatos y otros muchos que acabo de mencionar. Y, por lo tanto, la capacidad de don Juan Carlos, que creo que, como dice Alberto Ruiz Gallardón, en buena medida ha continuado su hijo, para conectar con esta faceta de la vida española es absolutamente crucial. Don Juan Carlos no es un gran intelectual. Es bastante más lector, por cierto, de lo que se suele pensar, pero lo que a mí me interesa es ese instinto que él tuvo para entender que esto era muy importante. De ahí los premios Príncipe de Asturias, por ejemplo, que es una invención de la etapa del rey Juan Carlos.
De ahí la creación del Instituto Cervantes también, ¿no? Es decir, y aquí entramos de nuevo en lo que comentaba sobre el poder blando y el poder de atracción de la corona. Y una última cuestión. Muchos alumnos míos, cuando yo enseñaba, yo no he abandonado la docencia me ha abandonado a mí, porque ya... Y muchos me preguntaban, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿para qué sirve la monarquía en realidad? Pues una de mis respuestas preferidas, no sé si la más sofisticada, es muy sencilla. La monarquía sirve para proyectar un haz de luz, para enfocar un problema, un asunto, unas personas, una realidad que no reciben la atención que deberían recibir por parte de la sociedad, por parte de las autoridades públicas, por parte del Estado, lo que se quiera. Es decir, simplemente encontrándose y apareciendo públicamente en presencia y en compañía, por ejemplo, de una persona que padece una enfermedad rara, la reina doña Leticia lo que está diciendo a la sociedad es: esto es importante, yo estoy aquí por esta persona, no por mí, estoy aquí porque quiero que ustedes centren la atención en esto. Por supuesto, cuando el rey Felipe va a Wimbledon, ojalá hubiera podido ir yo también, para acompañar a Carlos Alcaraz, también está diciendo, no está ahí para divertirse, está diciendo el deporte español es muy importante. Y esta es mi manera de poner el foco en esto que está haciendo este joven tan espectacular. Y es lo mismo con los intelectuales, yo creo. Los reyes no cultivan a los intelectuales para que les halaguen, para que hablen bien de ellos. Yo tengo una larga relación con la Fundación Ortega y Gasset y nunca olvidaré el acto de inauguración de la Fundación Ortega y Gasset en la que participó don Juan Carlos. Y ahí lo vi claramente, ¿no? Lo que estaba diciendo el rey es: yo no vengo aquí para que futuros historiadores, politólogos, sociólogos hablen bien de mí y de mi reinado. Estoy aquí para que la sociedad española comprenda la importancia del legado de Ortega. Estaba poniendo el foco en el legado de Ortega. Y yo creo que ese es el tipo de función que debe desempeñar en relación con los intelectuales. Y creo que don Felipe también lo está haciendo, aunque en circunstancias paradójicamente quizás más difíciles que las de antes. Gracias. Muchísimas gracias, aunque el coloquio daría para muchísimo más, pero no, el reloj es el que marca el tiempo y quiero agradecer, han visto ustedes que estamos con dos gigantes del mundo intelectual, del mundo del pensamiento político. Les agradezco infinito las dos conferencias que pienso que nos van a hacer reflexionar mucho. Es imposible sintetizar lo que hemos escuchado porque son 1000 facetas desde las que se ha tratado el papel de la monarquía. Y a mí personalmente me ha gustado mucho algo en lo que han insistido. Alberto, decías que es preferible utilizar el término nación que el término Estado. Charles, has dicho varias veces que España es una gran nación y es verdad que la nación se define en gran medida por el origen común y por la unidad. Y ahí el papel relevante lo tiene el rey clarísimamente. Así que les pido un enorme aplauso para estos dos señores que me acompañan y que lo he hecho también.